5 meses. ¿Qué piensa el venezolano Sí, de la el problema inseguridad? con la cuestión clave con el problema de la inseguridad es que los venezolanos dispersan la responsabilidad, no se la adjudican totalmente al gobierno nacional, también señalan a los gobiernos regionales, a los gobiernos municipales y a la crisis de la familia o la crisis de valores. En este último caso, el venezolano también se involucra como responsable en la acentuación del problema de la inseguridad. Por eso no impacta de manera determinante en los niveles de respaldo social y electoral. Si comparamos, señor Schemmel, por ejemplo, con el área económica, usted hablaba que 8 de cada 10 venezolanos les preocupa más la parte económica. ¿Cuánta responsabilidad, según los venezolanos, tiene el gobierno nacional en materia En económica? el aspecto económico sí, la mayoría de los venezolanos señala al gobierno nacional como responsable de la crisis económica. Cuando hablamos de mayoría, ¿de cuánto? Estamos hablando de más del 50%, más del 50%. Pero es que lo económico comienza a ser una preocupación fundamental de los venezolanos desde la muerte del presidente Chávez. No es algo que nos sorprende ahora como preocupación fundamental de los venezolanos. No, ya a partir de la muerte del presidente Chávez, la preocupación de los venezolanos se centró en el tema económico. Había desaparecido el líder fundamental. Un líder es clave en los procesos de convencimiento de la opinión pública o de la sociedad, en los procesos, digamos, de generación de certidumbres con respecto al bienestar futuro. Es decir, el venezolano considera que con la muerte y la desaparición física del presidente Chávez ya no iba a haber lo que para algunos oficialistas consideran eficiencia en las políticas. No, más bien se debilitaron las certidumbres con relación al bienestar futuro. Una de las razones que explica el triunfo electoral del presidente Chávez tiene que ver con la percepción de bienestar futuro, con la percepción de estabilidad económica. Inmediatamente después del triunfo del presidente Chávez en las elecciones de octubre del 2012, 64%, 66%, si mal no recuerdo, consideraba que el país iba por buen camino. Ahora, en este momento los porcentajes se invirtieron. 2 de cada 3 venezolanos, es decir, alrededor del 66%, piensa que el país va por mal camino. Volviendo a la campaña electoral presidencial, la percepción de bienestar futuro fue clave en el triunfo del presidente Chávez, al igual que el respaldo al modelo de inclusión social. Por eso la revolución no discute el modelo social ni el modelo político. Cuando hablo de modelo social y político me refiero a las banderas de justicia, soberanía, opción por los más pobres y los más necesitados, que es realmente el modelo que logra consolidar una base social de apoyo a la revolución. Y eso cala en el discurso oficialista, porque por ejemplo la pobreza extrema ha aumentado, entonces ¿cómo se puede hablar de que se ha disminuido la pobreza, que la fortaleza son los pobres? ¿Ha aumentado la pobreza extrema? Sí, según datos del INE, el aumento en los niveles de pobreza extrema tiene que ver fundamentalmente con el ingreso económico. Hay un proceso inflacionario que está impactando severamente el bolsillo de los venezolanos. Pero aún así, el consumo de los venezolanos sigue siendo muy alto, muy alto. La liquidez monetaria se ha duplicado en el último año, es decir, hay más dinero en la calle. Uno observa las colas no de hambrientos, sino de gente con dinero, poco o mucho, pero dispuesto a pagar por los bienes que necesita. Es decir, hay que considerar realmente todas las variables para tener un diagnóstico mucho más exacto de lo que está ocurriendo, porque hay una campaña, y eso sería otro tema, hay una confrontación propagandística. Por un lado, una campaña que sobredimensiona la crisis, que nos muestra un país al borde del colapso, que nos muestra un país lleno de hambrientos y gente miserable en las calles haciendo cola para pedir alimentos. Cuando la realidad es que no estamos al borde de un colapso económico, la factura petrolera sigue estable, los envíos de crudo al Caribe y Cuba han disminuido, lo que significa mayor barriles en el mercado, han aumentado las exportaciones petroleras a Estados Unidos, se está pagando la deuda,
¿Cuál Es es decir, la percepción? Porque usted describe es decir, no esto. estamos al borde de un colapso económico, Esto definitivamente. según los argumentos que usted escribe, además con mucha propiedad, pero por ejemplo el gobierno adeuda al sector privado 25,8 millardos de dólares según Ujú. Ecoanalítica. La producción industrial cayó al nivel más bajo desde 2003, 95% de los hospitales tiene 5% de insumos. Sí, sí, sí. Estamos al borde de qué eso me lo va a responder Ok. en la próxima parte de Primera Página, 6:45 minutos de la mañana, no se aparte, ya regresamos.